La ley, aunque dura, es la ley. Frase que no compartimos y que la debatimos aquí, en este podcast, porque en el terreno de las ideas jurídicas no todo se vale. De hecho, la lucha por el derecho es la lucha por la paz, y la lucha por la paz es la lucha por la justicia. Sea fiscal o juzgador, justicia e imparcialidad al servicio de la nación es su mayor presentación. El profesional del derecho necesita ser un estudiante para toda la vida. Por eso, y por muchas razones más, JuryLab Podcast. Bienvenidos amigos y amigas, este es el primer episodio de JuryLab Podcast. ¿Y qué manera de empezar sino con el doctor Ramiro García Falconi? Ramiro García Falconi fue 2 veces presidente del Colegio de Abogados de Pichincha, vicedecano de la Facultad de Jurisprudencia y tiene un currículo increíble que por todos los logros que ha conseguido sería imposible decirlos aquí. Y para esto tenemos necesariamente el primer episodio y el primer capítulo, que es acerca de conociendo al jurista. Antes de ingresar, me gustaría primero darle las gracias al doctor Ramiro García Falconi, primero por recibirnos aquí en su casa, en esta biblioteca hermosa, tan linda. Qué belleza empezar con este primer episodio con usted. Muchas gracias, Nicolás, para ti y para tu equipo. Para mí es un honor que se me haya tomado en cuenta, además, con el episodio de inauguración. Así que esperamos estar a la altura de las expectativas. No, muchísimas gracias, doctor, usted, en serio. Y bueno, sin más preámbulos, vamos con el primer punto. Conociendo al jurista. Nombres completos. Ramiro José García Falconi. Profesión, profesiones. Bueno, fundamentalmente abogado formalmente. De ahí, pues, aprendiz de historiador. Ocupación. Académico y abogado litigante, sin duda. Universidades en las que se graduó. Bueno, ahí son algunas. A nivel de pregrado, yo me gradué en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. A nivel de posgrado, pues yo estudié en la Universidad de Salamanca, en la Universidad de Sevilla, en la Universidad Carlos III y de Alicante en un programa de finanzas. En la Pablo de Olavide, en la Universidad de Sevilla también. Estudié 2 años y medio en Bogotá, en la Universidad Externada de Colombia. Y bueno, esas son básicamente las universidades en las que he estado. Últimamente estuve en la Francisco de Vitoria, hice una nueva maestría en Legaltech. Increíble. Así que bueno, son algunas. En la Universidad de Buenos Aires también, ahí tuve una de las estancias más felices de mi vida. Increíble, y vamos a ir por cada uno de estos puntos cuando veamos la parte académica. Doctor, ¿cuál es su deporte favorito que practica? Bueno, y a lo largo de mi vida, aunque no parezca, pero he practicado algunos. Obviamente el fútbol me acompañó durante muchos años, desde que era chico hasta adolescente. ¿De qué jugaba, Doc? Yo era medio, sobre todo. Y ni siquiera medio, diríamos que un 5. Sí, hacía un poquito de enlace. Luego fui, pues bueno, me embarbilé en el tema de las pesas, el levantamiento de potencia. Estuve buenos 7 años metido en eso, en paralelo con artes marciales también, que siempre me gustaron. He hecho un poco de box, un poco de taekwondo, un poco de karate, más que karate, kickboxing, y ahora pues estoy metido bastante en el Muay Thai. ¿Cuál es su película o serie favorita? Bueno, películas muchas. Si tengo que nombrar alguna, posiblemente sería Perfume de Mujer, con Al Pacino. Me parece espectacular. Películas de abogados, por ejemplo. Ahí está que relata el intríngulis que se arma dentro de un jurado, que es 9 hombres malvados. Es uno de los clásicos. A mí me gusta mucho el cine clásico, la verdad. Sí, me parece espectacular. No digo que hoy no se hagan cosas de mucha calidad, pero las que se hacían anteriormente me parecían soberbias. Y con mucho menos recursos. Hoy por hoy se puede grabar una película con un teléfono. Antes había que tener toda una infraestructura enorme y hacer milagros además para lograr terminar una película. Totalmente de acuerdo, doctor. Y por último, en este punto, ¿cuál es el libro favorito que le recomienda a los escuchas, a los estudiantes de Derecho, a los profesionales?
¿En materia penal o en general? Uno en general. Porque si es que es en general, yo recomendaría la teoría de la argumentación jurídica de Alexis, que me parece importantísima. Igual las obras de Jürgen Habermas, sin duda. En el ámbito anglosajón, pues hay autores que son soberbios, Ratz, por ejemplo, parece muy bueno. Luego, pues entre los alemanes, obviamente hay, bueno, Alexis de alemán, Habermas de alemán. De los españoles, pues la obra sobre argumentación jurídica de Atienza con Ali Lozada, esa me parece muy, muy buena. Esas son las obras así como en general, como para iniciar el estudio del derecho y tener una imagen global de lo que es el derecho. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias. Sé que su recomendación va a ser muy importante para todos los que nos están escuchando. Y aquí entramos a nuestro punto número 2, sobre la vida académica de nuestros juristas. Y bueno, doctor, lo que primero todos quisiéramos escuchar es, ¿qué le motivó a ser abogado? ¿Una persona? ¿Algún desafío? Bueno, pese a que en mi familia ha habido algunos abogados, no fue ese el factor que incidió de manera determinante. Algo habrá pesado, por supuesto, porque las tertulias familiares, pues, con tanto abogado ahí, se referían mucho a derecho. Uh-huh. Derecho, ciencia política y claro, yo crecí con eso y seguramente eso pues también influyó. Pero bueno, a mí el ejercicio jurídico, el derecho, siempre me ha parecido muy interesante, siempre me ha llamado mucho la atención y creo que hoy por hoy, 28 años después, puedo decir dos cosas que son muy difíciles de decir. La primera, no me equivoqué cuando elegí ser abogado. Y la segunda me la reservo. No, la segunda es que si volvería a pasar posiblemente volvería a ser abogado. Increíble, ¿no? Esas cosas que te dicen, no, yo tengo que seguir esta profesión y ver con la convicción, por ejemplo, que se expresa el doctor Ramiro García, que si estuviera en otra vida, literalmente escogiera otra vez esta digna profesión. Doctor, pero ¿por qué ser penalista? ¿Por qué ser penalista? Bueno, yo creo que el derecho penal es la forma más, no solamente más fuerte, más agresiva del ejercicio y de la manifestación jurídica, de la manifestación de un ordenamiento jurídico, sino que me parece que es donde se pone en tela de duda todos los altos valores de la Constitución. O sea, como bien lo decía Roxin, lo dice Roxin porque no se ha muerto, el sistema penal es el sismógrafo de la Constitución. Entonces, si tú quieres saber cómo funciona un sistema penal, pues anda a la Constitución y mira. Sí. Así que, bueno, esas han sido varias de las consideraciones por las que me he hecho abogado. De acuerdo, doctor. Doctor, ¿y cómo fue sus primeros años en el pregrado? Usted se graduó en la Universidad Católica, ¿verdad? Sí, empecé y terminé en la Universidad Católica. Bueno, yo creo que así fue una vida universitaria bastante plana, sin mayores pretensiones, ni aspavientos, ni problemas, tampoco debo decir. Era una época muy convulsa, en donde la universidad pública estaba inmersa en una cantidad de debates y discusiones netamente políticos, y eso hizo que algunos pues, potenciales estudiantes de la Central hayamos terminado estudiando en la Católica, ¿no? Pero en general fue una buena vida la de la universidad. Increíble, Doc. Pero ahora vamos a profundizar un poquito más sobre sus experiencias en el posgrado, que en realidad son súper enriquecedoras. Y pues empecemos con la primera. Si no me equivoco, fue la Universidad de Externado. En el externado, sí, en Bogotá. Cuéntenos, doctor, un poquito más de esa experiencia. Bueno, fue un máster de 2 años y medio, prácticamente, súper interesante, que sentó las bases de mi pensamiento penal jurídico sin duda, pero súper demandante también. Uh-huh. Era muy, muy jodido. Siempre contaba la anécdota que yo empecé clases a las 7 de la mañana y a las 10:30 de la mañana que venía el primer receso, pues ya me quería regresar de Ecuador, porque me parecía que el nivel era muy, muy alto. Claro, a la final entendí que era cuestión de estudiar, de investigar, de ponerse al día y estar a plomo con el resto. Así que, bueno, a la final aquí estamos con un máster del externado. Qué buena experiencia, doctor. Pero finalmente no termina la experiencia
de posgrado con la Universidad de Externado, y si no, continúa para España, Argentina. Sí, primero Argentina. A mí, claro, el Externado es una muy buena escuela, yo diría que la mejor escuela de Derecho Penal de Colombia. Sin embargo, tiene un punto de referencia que es de alguna manera, digamos, cuestionable, que es la obra del profesor Jacobs. Ya. O sea, al menos en mi época, no sé cómo está hoy, pero el máster de penal del Externado era muy jacobsiano. Un poco ávido por conocer otras realidades y otras concepciones jurídicas, pues terminé viajando a Buenos Aires, en donde, claro, hice estudios en la Universidad de Buenos Aires, a cargo de varios profesores que hoy por hoy son de mucho renombre, algunos ya fallecidos, como Julio Mayer, por ejemplo. Julio Mayer. Otros que están vivos y digamos que bastante bien, como Edgardo Dona. Y por supuesto, Raúl Zaffarón. Raúl Zaffarón. Increíble, ¿no? Esa connotación que cuenta ahora, porque uno nunca se va a imaginar que tiene un funcionalismo radical, jacobsiano, en la Universidad del Externado, pero que finalmente así es. Entonces... Mira, lo que pasa es que, a ver, yo creo que al funcionalismo de Jacobs se lo ha entendido muy inadecuadamente, ¿no? Que sí, que tiene cosas inasumibles, por decirlo de alguna manera, pero tiene otras que se le ha criticado, creo yo, con demasiada violencia, casi injustamente. De acuerdo. Porque eso no representa el sustrato de la obra de Jacobs, ¿no? O sea, sí, totalmente de acuerdo. Incluso al momento de hacer la tesis, en el momento de consultar su posición acerca del dolo, creo que tenía un pensamiento bastante maduro acerca de lo que implica un dolo en consecuencias no directamente queridas. Estoy totalmente de acuerdo con usted, doctor. Doctor, y cuéntenos un poquito entonces cómo fue la experiencia en la Universidad de Sevilla. Sevilla es de España, ¿verdad? Sí, después de Buenos Aires, pues pasó a Sevilla. Fue toda una experiencia. Pues, me pasaron un montón de cosas, pero a la final me quedé y radiqué mis papeles y presenté mi doctorado ahí en Sevilla. Yo empecé el doctorado en 2009 y lo terminé en 2014. ¿Y qué profesores tenían ese doctorado? Bueno, tenía varios y buenos, ¿no? Tenía a Borja Mapelli Cafarena, tenía a Miguel Polaino Navarrete, Miguel Polaino Orts, entre otros. Es decir, había profesores, por profesor no faltaba. Ojo que Sevilla siempre ha tenido una escuela penal potente. Ahí fue profesor Francisco Muñoz Conde, por ejemplo. Entre otros, ¿no? Entre otros muchos. Así que creo que fue una buena escuela, más todavía después de toda esta experiencia del externado, que había que pulirla, ¿no? Entonces no sirvió para construir, sino para pulir. Increíble, doctor. Y si es que tuviera que quedarse con una de estas universidades, ¿cuál es la que dice, yo les recomiendo que sigan este máster? En el ámbito hispano, la del externado siempre será una muy buena opción, la de la UBA también, en el ámbito hispanoamericano, ¿no? En España, pues hay varias y muy buenas, la Autónoma de Madrid, la Autónoma de Barcelona, la de Barcelona, la de Sevilla. Bueno, estamos hablando solo entre esas 4 universidades de casi 1300 años. Increíble, doctor. Doctor, pero finalmente usted no se queda en el extranjero, regresa y pues arma un grupo de investigación. Todo un despelote. Sí, a ver, lo que pasa es que yo estaba en España en 2008-2009 cuando hubo el crack económico muy fuerte. Yeah. Y claro, esto pues nos afectó a todos. Nos afectó a todos. Y claro, el momento de sopesar el quedarme ahí o volver al Ecuador, pues decidí volver al Ecuador. Increíble, doctor. ¿Y cómo era esa experiencia con ese grupo de estudiantes que finalmente investigaban y que se reconoce con alta estima, ¿no? Porque Ramiro García ha sido eso, un formador de estudiantes de Derecho de la Universidad Central y otras, y aparte ha tenido resultados específicos, como es el que he comentado 1, 2, que es referencia para muchos de nuestros fiscales, jueces, juristas en general. Bueno, a ver, o sea, si la pregunta es cómo he interactuado con los demás juristas, pues creo que bastante bien, sin mayor problema. No, nunca he tenido
un debate feo, una discusión ocre sobre nada. Ya va pasando el tiempo también y un poco vas aprendiendo a establecer con quién sí, porque incluso para pelearte, no te vas a pelear con con cualquiera que no pueda esbozar una frase o una idea coherentemente. No. Totalmente de acuerdo, doctor. ¿Y cómo era este grupo de investigación jurídica? ¿Leían libros todos los días acerca del Sí, método académico? más que eso, establecíamos un tema y alrededor de ese tema se ubicaban todos los libros que se podían. Y luego veníamos con esos aportes. Y claro, con todos esos aportes, pues el libro fue creciendo muchísimo, ¿no? Increíble, doctor. Y claro, y algunos de sus discípulos, doctor Miguel Ángel Angulo, la doctora Estrella, Estefi Alvear, entre otros juristas, pues pasaron por aquí y siempre se recuerda eso, ¿no? Que un gran grupo de investigación. Enorme. Acá en el espacio en el que estamos, había ocasiones en que venían 10. Y claro, eran 10 muy buenos chicos todos, sin duda, pero con intereses muy variados cada uno. Entonces había el que se enganchaba muchísimo con la parte académica y que lo hacía muy bien, y la que decía yo con esto de lo académico, pues no pegó. Pues de todo un poco. Así que sí, hemos tenido discípulos, discípulas de todo un poco, pero en general gente de muy buen nivel, muy preparada, y que de hecho hoy por hoy están dando clases en las diferentes universidades del país. Increíble, doctor. ¿Y cuánto tiempo se tardaron en escribir estos libros? Si la memoria no me es infiel, 45 semanas el tomo 1 y 42, 43 el tomo 2. Excelente experiencia, doctor. Y pues profundicemos un poquito más acerca de este tema y cómo era la relación con los pupilos y cómo se desenvolvía en este Fue ambiente. una relación entre fraterna y paterna, digamos, es decir, fue una relación de compañerismo muy, muy interesante. Y claro, por la diferencia de edad, cualquiera de ellos podría haber sido mi hijo, digamos. Y eso hizo que me convierta un poco en amigo, confidente, el pana de muchos de ellos, amistad que se ha mantenido con los años. Imagínate, estoy hablando que aquí en este sitio donde estamos habían 8, a veces 10, y luego íbamos a comer. Entonces, porque además fue una relación no solo jurídica, sino gastronómica. Porque una de las cosas que yo les decía siempre es, a ver, aparte de aprender a derecho, pues van a tener que aprender otro tipo de habilidades para poder enfrentar los retos académicos que van a afrontar a futuro, sobre todo cuando tengan que irse a vivir fuera. Y uno de esos, obviamente, es aprender a cocinar. Entonces, un poco lo tomábamos, era muy lúdico, ¿no? Lo tomábamos muy a juego. Vamos a jugar un poco a cocinar. Entonces, a ver, ¿qué quieren comer hoy? A ver, y luego era porque además terminaba siendo una clase de cocina, donde todos metían mano y luego pues todos comíamos y felices de la vida. Fue una época feliz, sin duda, con mucho debate académico, con mucho intercambio de ideas e información, pero con mucho respeto también. Insisto, fue una época feliz, una época que siempre la recordaré con mucho cariño. Interesante, doctor. Pero sí me llama mucho la atención dónde o quién le enseñó a cocinar. La vida y la necesidad. A mí me tocó aprender por circunstancias familiares, pues aprender a autosustentarme. Aparte, yo salí de mi casa muy joven, entonces me tocó aprender a cocinar y a poder mantenerme desde temprana edad. Y luego, pues además los viajes, ¿no? Porque una de las cosas que yo decía, yo he vivido en un montón de ciudades y hay un ritual que yo siempre hacía cada que llegaba a una ciudad, ¿no? Llegaba al apartamento al que iba a llegar,
dejaba las maletas y me iba a la librería. Y en la librería me compraba 2 libros. Uno sobre la ciudad, historia y sitios de la ciudad, y otro de cocina. Porque decía, con seguridad, si es que compro el libro de cocina, aquí voy a encontrar esos ingredientes en el supermercado. Porque, claro, la primera vez, imagínate, salgo y me llevo el gran libro de la cocina ecuatoriana. Claro, un sitio donde no había, bueno, no había verde, no había yuca, no había un montón de nuestros ingredientes y claro, eso, dije, no, a ver, el que está trabajando mal soy yo. Tengo que comprar libros de cocina local que con seguridad van a hacer referencia a ingredientes que se encuentran acá en los mercados o supermercados. Y así que entre esas y las otras, pues empecé a cocinar. Doctor, ¿eso significa entonces que sabe de cocina argentina, española? Cocina argentina, cocina española, cocina italiana, cocina thai, cocina ecuatoriana. Cocina ecuatoriana de costa y de sierra, además. Sí, o sea, como para no morirse de hambre, digamos. Como para pasarla bien. Increíble, doctor. ¿Y quién de los discípulos era el mejor cocinera? Cocineros, todos lo hacían bien, todos eran muy buenos. Le metían mucho ñeque, había algunos, Miguel Angulo, por ejemplo, él no solamente que le metía muchas ganas al tema, sino que tomaba nota, luego trataba de replicar, me llamaba matándose de la risa que no le salió, que tuvo que botar la comida porque al principio, pues claro, son nuevas preparaciones, nuevas técnicas, uno acostumbrado a hacer el arroz como lo hace normalmente, imagínate, te mandas un risotto y te sale un pegoste, entonces, claro, un poco eso le había pasado, pero a la final, ahora, pues, creo que todos disfrutamos mucho primero porque la cocina no solamente es alimentarse, es mucho de autocomplacencia, ¿no? Es una actividad de consentirse uno mismo, pero aparte de eso, tratar bien a la gente que uno quiere. Sí, me consta, doctor Ramiro García cocina muy bien. Démosle un Michelin al doctor. Doctor, y para concluir esta parte del grupo de investigación, ¿cuál es la experiencia más bonita que usted recuerda? Bueno, muchas. Yo creo que no podría decir una en específico. Hubo días especiales, ¿no? El día en que salió la primera edición de nuestro libro. Eso fue especialísimo. El día en que salió la segunda edición, que la trabajamos muchísimo. La primera edición demoró, por decirte algo, 14 meses o 18 meses, alguna cosa así. La segunda edición demoró como 14 meses también. Es decir, fue releer y reescribir prácticamente todo. Porque siempre una primera edición sale con muchos problemas, con muchos errores. Además, tienes el lío de que se te mezclan algunos textos y luego no te das cuenta. Y bueno, y claro, los lectores además empiezan a leer y dicen, vea, doctor García, ¿qué pasó en la página 375, en la 853? Que aquí este texto no se entiende. Bueno, ok, listo. Entonces vas corrigiendo y prácticamente lo vuelves a escribir. Y ahora vamos a sacar ya la tercera edición. Así que ha sido todo un proceso, ¿no? Sí, justo iba a comentar y decía que con las personas que he conversado siempre dicen necesitamos la tercera, la cuarta, la quinta edición, básicamente. Lo que pasa es que si hay un cuerpo legal que ha sido constantemente reformado, ha sido el Código Orgánico Integral Penal. Entonces, claro, uno saca las ediciones no por esnovismo, sino porque hay que actualizar el texto a las nuevas reformas. Totalmente de acuerdo, doctor. Y un pedido más del público es, hay estos tomos de parte especial del doctor Alberto Dona. Siempre lo que suelen solicitar es, doctor Ramiro García Falconi también debería tener parte especial. El segundo tomo mío es de la parte especial y estamos trabajando en el tomo 3. Yo creo que nos va a salir por lo menos unos 5 tomos, es decir, tomo 3, tomo 4 y tomo 5, para completar el primer libro, ¿no? Lo que es parte general más parte especial. Sí, no, la parte especial es fundamental, porque además, ¿de qué te sirve la parte general, la parte dogmática, si no la vas a aterrizar en los delitos específicos? Totalmente de acuerdo, doctor. Y por último, en este punto académico, pues sí nos gustaría saber un poquito de su experiencia como profesor de universidades extranjeras.
Bueno, ha sido una experiencia muy interesante porque además es muy diversa, incluso cuando se trata del mismo país, porque no es lo mismo dar clases en Sevilla que dar clases en Santiago de Compostela o en Salamanca. Son experiencias totalmente diferentes. ¿Qué te digo de Perú o de Argentina? ¿Verdad? Entonces, claro, además eso le obliga a uno a estar actualizado, a estudiar los ordenamientos jurídicos y los autores que son de referencia en cada uno de sus países. Y bueno, eso yo creo que te abre la mente, ¿no? Perfecto, doctor. Y por último, nuestro tercer punto, que es sobre la experiencia profesional del jurista. Y pues aquí vamos a ver sobre todo cómo empezaron nuestros invitados y cómo actualmente defienden sus causas, ¿no? Entonces, la primera pregunta que le tenemos para usted, doctor, es cuéntenos un poco cómo fue el principio de su vida profesional. Bueno, creo que como todos los principios, con dolores y con problemas, tratando de abrirse paso. Yo, si bien tengo algunos abogados en mi familia, pero no es que heredé un estudio jurídico, ni mucho menos, me tocó empezar de cero, como todos hemos empezado. Pero muy interesante, sobre todo el poder compaginar la parte académica con la parte litigiosa. Creo que eso enriquece mucho, porque de una u otra manera estás poniendo a prueba las teorías todos los días. Creo que eso le da un plus, ¿no? Sí, por supuesto. Totalmente de acuerdo. Y bueno, ¿qué hacen actualmente en su firma? Bueno, fundamentalmente temas penales y constitucionales, y en penales lo que se refiere a derecho penal económico y compliance, que es uno de los nuevos productos que estamos ofertando. Cuéntenos un poco, doctor, ¿qué se trata esto del derecho penal económico? Bueno, tradicionalmente se ha identificado al derecho penal con el derecho penal sangriento, el derecho penal violento, el asesinato, la violación. No, el derecho penal ahora es mucho más que eso. Hay muchos ámbitos que han migrado de lo administrativo hacia lo penal. Derecho penal financiero, derecho penal médico, derecho penal de seguros, derecho penal de propiedad intelectual, derecho penal de la seguridad social. Bueno, hay una cantidad de aspectos, derecho penal medioambiental. Todos estos ámbitos que normalmente antes se resolvían dentro de un sistema contencioso administrativo o administrativo en general, pues ahora pueden tener connotaciones penales sin duda. Perfecto. ¿Y el tema del compliance, de qué trata? El compliance es fundamentalmente un programa de prevención de riesgo penal. ¿De qué trata? De que si te procesan, no procesen a la compañía, y si procesan a la compañía, que no la cierren. Perfecto, doctor. Dentro del derecho penal se tiene un estigma sobre todo sobre qué casos coger, qué casos no coger, porque, bueno... Es un viejo debate en el cual yo, además, como expresidente del Colegio de Abogados de Pichincha, no quisiera ni podría entrar, que cada abogado haga el trabajo que quiera hacer. Obviamente, nadie puede ser obligado a dejar de hacer su trabajo, y nadie puede ser obligado a hacer un trabajo que no quiere. Perfecto, doctor. ¿A qué me refiero? Porque hay gente, en mi caso por ejemplo, que no trabajamos algunos casos específicos, como los casos de narcotráfico, los de crimen organizado, pero un poco digamos que por gusto personal, pero el que lo hace, ningún problema, no. Perfecto, y lo entiendo, doctor. Doctor, ¿cuál ha sido el caso que le catapulta o le lleva a ser quien es hoy? Mira, yo no podría señalar un caso específico, podría señalar varios que sin duda me han marcado por diferentes razones. Hay algunos que te vuelven más mediático y eso podría ser el que pueda resultar icónico, pero hay otros que nadie se enteró, pero que resulta que te dio muchísima satisfacción y que lo ganaste bien y que te dio pues mucha alegría. De esos he tenido un montón, y de ahí de casos mediáticos, sí, por supuesto, el caso 10 de Loluncoto, por ejemplo, el caso de Fernando Villavicencio, por ejemplo, todos los casos en donde se defendió a aquellos penalmente perseguidos por su opinión en la década correísta, sin duda, y luego, pues ya como dirigente gremial, aquellos casos de defensa de la actividad profesional o de defensa de la independencia e indemnidad de la administración de justicia. Esos también han sido casos importantes, así que un caso no hay, muchos sí. Perfecto. Doc,
Nos llama mucho la atención el caso de Fernando Villavicencio, sobre todo por la coyuntura. ¿Qué es lo que pasó en este caso? Bueno, en el caso de Fernando Villavicencio, hubo dos casos. No, a ver, tres casos de Villavicencio. El primero yo no intervine, que fue el que les acusaron de injurias y que con sentencia condenatoria tuvieron que ir a esconderse a la Amazonía. El siguiente caso sí ejercí defensa. Es un caso en el que se le acusaba de difundir información reservada, confidencial, por haber escrito un artículo en Plan B en donde denunciaba un acto de corrupción de parte del gobierno de entonces, digamos, ¿no? Correcto. Esos han sido, me parece a mí, los temas emblemáticos de Villavicencio. Bueno, ahora queda por establecer qué pasó, quién ordenó matar y quién ordenó a quién ordenó. Porque, ojo, que no nos vengan a decir, es que los grupos de criminalidad organizada lo mandaron a matar. Sí, pero ¿quién ordenó detrás de eso? ¿Quién dio el viserazo? Eso es fundamental. ¿Cuál es su perspectiva al respecto? Yo no podría adelantar conjeturas, porque además estoy como abogado en el caso del abogado de la víctima, de la que es la viuda. Así que me parecería muy aventurado lanzar una hipótesis en este punto. Perfecto, y lo entendemos, doctor. Dentro de estos casos que usted ha mencionado, ¿cuál cree que ha sido el más complicado de todos? Bueno, todos revisten una complejidad especial. Yo pondría ahí una mención especial a los 10 del Uluncoto, porque teníamos todo el aparataje, todo el poder gubernamental, todo el poder mediático dependiente del gobierno encima. Eso era muy jodido. Uh-huh. Porque, claro, no tiraban sabatinas, de los 5 días de la semana nos lanzaban 2 o 3 cadenas nacionales, y todos refiriéndose al caso 10 del Uluncoto. Entonces, claro, eso calentaba el sartén mucho, ¿no? Y caso que también se escuchaba bastante, sobre todo la vulneración del principio de ilegalidad. No sé si nos puede contar un poquito sobre esto. ¿Cuál caso? El 10 del Uluncoto. Sí, por supuesto. El caso 10 del Uluncoto, bueno, ahí fueron pruebas forjadas, imputaciones vacías, un desastre, realmente un desastre. Perfecto, doctor. Y de todos estos casos, ¿cuál dice se lleva la mejor experiencia de todos ellos? Asimismo, no podría señalar uno en específico. Muchas veces, por ejemplo, un caso que tuve en donde a una señora se le había acusado de matar a su esposo, algo totalmente falso. Estuvo como 2 o 3 años, si no es un poquito más, presa, y presentamos un recurso de revisión en donde se analizó prueba nueva y se dejó en claro que era materialmente imposible que ella haya sido. Y claro, el abrazo que me dio al final de la audiencia, pues creo que lo siento todavía. Cosas que nunca se olvidan a un abogado, ¿no? Tal cual. Perfecto, doctor. Dentro del ejercicio profesional, mucho se escucha de corrupción dentro del sistema de justicia. ¿Ha tenido que pasar algún tema de corrupción? Todos, creo que todos hemos, porque además hay estas microcorrupciones y estas macrocorrupciones, que no necesariamente, claro, difícilmente, por ejemplo, un juez se va a atrever a mí a insinuarme algo incorrecto. Pero tienes esas microcorrupciones donde a uno le hacen pasar a la sala de audiencia y a otros no, a uno le permiten hacer cosas que a los otros no, donde tú ves que hay un trato privilegiado de parte del juez o del tribunal hacia un sector y otro no. Entonces, claro, esos son esas microcorrupciones que cada uno lo marca. Doctor, ¿y usted a qué cree que se debe este tipo de corrupción? Bueno, es básicamente a la falta de una cultura específica de honestidad y sobre todo a la falta de estas inhibiciones sociales ahora en esta sociedad anómica, como señalaba Durkheim, ¿no? Me parece que la sociedad ha ido perdiendo nortes, ha ido perdiendo objetivos. Perfecto, doctor. Y por último, para finalizar este podcast jurídico, tenemos un par de preguntas del público. A ver, vamos. Y que son las siguientes.
¿Usted aprueba los jueces sin rostro? No, ¿Por qué, doctor? no. Porque un juez, justamente la idea, porque eso vulnera garantías de debido proceso. El juez natural, que además tiene que ser un juez al que yo conozca, un juez al que yo pueda conocer, con el cual pueda yo interactuar. Esto además históricamente ya nos ha demostrado que es un fracaso. Fracasó en Perú, me parece que en Chile o Argentina lo tuvieron también y fue otro fracaso. No, yo creo que eso no nos soluciona nada. Doctor, ¿usted cuál cree que es el mayor desafío del derecho penal ecuatoriano? Bueno, del derecho penal ecuatoriano, el ponerse a la altura de los derechos penales del primer mundo. Acá es como que se manejaría un manual de derecho penal diferente. Y eso no tiene sentido. ¿Cuáles son estos países? Bueno, yo diría que de nuestro ámbito romano-germánico, pues España, Alemania, sin duda, y Italia, y no mucho más. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias por sus respuestas, aparte por recibirnos a mi equipo y a mí en esta biblioteca tan linda, No, su por favor. casa. Es tu casa, has trabajado por acá también, y además se te estima como parte de la familia. Así que Muchas sigue gracias. adelante con este proyecto que me pareció muy lindo, y muchas gracias por haberme tomado en cuenta a mí para el número inicial. No, para nosotros realmente es un honor que mi discipulador, doctor Ramiro García Falconi, a quien además le debo muchísimo en todo ámbito académico, de las experiencias mismo, de cómo te forma como persona, es algo que en realidad no tiene palabras y cosas por las que uno realmente se encuentra agradecido. Doctor, muchísimas gracias. Esperamos Hola. tenerle en algún momento distinto y eso ha sido todo. Yuri Lab Podcast. Gracias, doctor. Muchas gracias a ustedes.